Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Ataxaficio. Quien les habla, el licenciado Lorenzo Reinaldo. Hoy les traigo una propuesta de una rutina completa de una rehabilitación física para enfermedades degenerativas y también para ataxia, porque la semana pasada muchos me dijeron que les hiciera un programa integral sobre esta patología. Entonces les traigo una rutina completa de calentamiento, de ejercicios de equilibrio y de marcha. Todo lo vamos a iniciar desde lo más simple hasta lo más complejo y reaprender cada uno de estos ejercicios. Pues nada, como siempre les digo, suscríbanse, denle like, comenten para seguir creciendo en esta comunidad. Espero que les guste esta nueva propuesta y iniciamos con los ejercicios. Hola, en la rutina de hoy, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar primeramente un calentamiento para de ahí iniciar con los ejercicios de equilibrio y de marcha. Iniciamos con piernas al ancho de los hombros, brazos al lado del cuerpo. Iniciamos con flexión de la cabeza hacia abajo y luego regresamos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora lo realizamos hacia los lados. 1, volvemos al centro, hacia el otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora bajamos los brazos y vamos a subir y bajar los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora subimos el brazo, el hombro izquierdo y luego subimos el hombro derecho. Hacemos 1 alternando el movimiento. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a llevar al frente el brazo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hacemos con el otro brazo, con el derecho. 1, 2, miren cómo mantengo unos segundos arriba. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora lo hacemos con los dos brazos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora llevamos brazos laterales y vamos a tocar nuestra nariz con el dedo. 1, 2, a la vez estamos haciendo un calentamiento y a la vez también coordinación. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer círculos pero laterales. 1 hacia adelante. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora lo hacemos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ahora brazos al frente y vamos a flexionar el codo y que la mano toque el hombro, y ahí lo hacemos con el otro brazo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos ahora a abrir y cerrar las manos. 1, 2, trabajando también ya ejercicios de motricidad fina y gruesa. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hacemos
con dedo pulgar. Miren el movimiento. 1, siempre mirando al frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo hacemos ahora gruesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por último vamos a tocar con el dedo pulgar todos los dedos y mirando al frente, haciendo una máxima concentración y coordinación de los dedos. Miren el movimiento y la ejecución. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a llevar brazos encima de la cintura y vamos a hacer flexión del tronco al frente. 1, volvemos a la posición inicial. 2, recuerden hacer movimientos lentos, fluidos y también para prevenir cualquier tipo de mareo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacerlo hacia los laterales. Primero hacia el lado izquierdo, centro y hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hacemos movimientos en círculos hacia el lado derecho. 1, 2, moviendo la cadera. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a abrir un poco más la pierna, brazos arriba y vamos a tratar de tocarnos con brazo derecho con pierna contraria. Hacemos 1, volvemos al centro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora ponemos brazos encima de la rótula y hacemos pequeños movimientos de flexión de rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por último vamos a hacer elevaciones de punta de pie. 1, el que no lo pueda un poco realizar, nos podemos sujetar de una silla o de baranda. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Luego ya de haber concluido con el calentamiento, vamos a iniciar con los ejercicios de equilibrio estático. Voy a poner una silla para aquellas personas que no puedan tener una mayor estabilidad, puedan tener una mayor seguridad. ¿Sí? Vamos a empezar primeramente con piernas al ancho de los hombros, brazos al lado del cuerpo. El que no lo pueda rezar se puede aguantar. Iniciamos con brazo al lado del cuerpo. Nos mantenemos unos segundos, indicado por su rehabilitador. Vista al frente, trancamos glúteo. Y buscando una mayor concentración posible en este ejercicio. Como segundo ejercicio, vamos a hacer este mismo ejercicio, pierna al ancho de los hombros, y vamos a llevar brazos al frente. Miramos vista al frente, siempre llevamos nuestro peso hacia adelante. Me voy a poner lateral para que vean. Siempre tratar de corrernos un poco hacia adelante y nos ponemos en esta postura. Miren de frente, brazos al frente. Trancamos glúteo, abdomen.
Muy bien. Como un tercer ejercicio, pero en la misma posición de piernas al ancho de los hombros, que es lo que vamos a realizar ahora. Vamos a llevar todo nuestro peso para la pierna que está extendida. Vamos a llevar todo nuestro peso hacia un lado y miren cómo quede la otra. Aquí estamos trabajando también las transferencias de peso y a la vez estamos fortaleciendo nuestras piernas. Miren el movimiento hacia el lado izquierdo. Llevamos todo ese peso, al igual también lo podemos llevar hacia el otro lado. ¿Para qué nos sirve también este ejercicio? Nos sirve este ejercicio a la hora también de realizar la marcha. Ya cuando realizamos el ciclo de marcha, siempre llevamos nuestro peso a la pierna extendida. Miren, también podemos llevar brazos laterales. Miren el movimiento. Y vamos a tratar también de despegar un poco la punta del pie del suelo. Recuerden, el que no lo puede realizar, miren, nos sujetamos y llevamos todo el peso. Ponemos brazos laterales y miren cómo trato de llevar un poco, despegar la punta del pie del suelo. Como otro ejercicio, vamos ahora a llevar la pierna hacia adelante. Recuerden ya todo el peso, miren cómo yo despego o punteo. Y también llevamos brazos laterales. Miren el movimiento, la ejecución, unos ejercicios muy simples, pero nos van a ayudar al trabajo del equilibrio estático. Asimismo lo hacemos con la otra pierna. Miren, llevar todo nuestro peso a la pierna que está extendida. Miren. Y al que le cueste un poco de trabajo, se sujeta de la silla. Muy bien. Pasamos a otro ejercicio de equilibrio estático. Ahora vamos a juntar ya los pies. Ya aquí se va a complejizar mucho más la estabilidad. Recuerden, brazos al lado del cuerpo, llevamos nuestra transferencia un poquitico hacia adelante y nos mantenemos. Recuerden que aquí es por la dosificación de cada rehabilitador que le pongan. Yo les recomiendo que pueden iniciar alrededor de unos 15 segundos y de ahí vamos incrementando el tiempo de que vamos a estar en esta posición. Me voy a poner de lado para que vean. Asimismo, este mismo ejercicio con pies juntos. Vamos ahora a llevar brazos laterales y vamos a cerrar los ojos. Acá se va a complejizar mucho este ejercicio, ya que la parte visual ya ahora está cerrada y se complejiza más el trabajo de la estabilidad estática. Muy bien, excelente, lo están haciendo muy bien. Un próximo ejercicio, brazos en la cintura. Vamos ahora a llevar elevación de la pierna, pero observen cómo yo hago mi transferencia. Miren como yo estoy en la posición estática, me corro hacia un lado y elevo la pierna, luego al piso y luego lo hago con la otra. Miren el movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El que no lo pueda realizar en este tipo de ejercicio, igual nos aguantamos de la silla. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ahora, para complejizar este ejercicio, vamos a hacer la elevación de rodilla, pero vamos a tocar con brazo contrario. Hacemos este movimiento. 1, miren nuestra transferencia y el braceo. 2, y a la vez esto nos va a ayudar mucho
para los ejercicios de marcha. 3, 4, 5, 6, muy bien, 7 y 8. Como ejercicio en el lugar vamos a hacer un braceo con pierna contraria, pero en el lugar. Miren cómo sería brazo con pierna contraria y luego lo hacemos con la otra pierna. Si se den cuenta, ya aquí estamos trabajando el trabajo de la marcha también, pero en el lugar. Ya sería estático. Hacemos 1, 2, 3. Observen mi transferencia. 4. Como yo llevo todo mi peso corporal a la pierna que está en el suelo. 6, 7 y 8. Excelente. Ahora vamos a seguir complejizando más los ejercicios de equilibrio estático. Ahora vamos a hacer el semi-tandem. Vamos a llevar un pie hacia adelante y observen cómo yo pongo el pie a mitad del otro y llevamos brazos laterales. Van a observar cómo yo voy a transferir más mi peso hacia adelante y nos mantenemos los segundos correspondientes que nos mande el fisioterapeuta o el rehabilitador físico. Me voy a poner lateral para que vean. Miren, pie con a mitad del otro y me voy a llevar hacia adelante la transferencia un poco para equilibrar más el peso. El que no pueda, se puede aguantar de las dos manos o de una y podemos llevar brazo lateral. Asimismo lo hacemos con la otra pierna. Si llevamos el pie hacia adelante, vamos a llevar el otro pie. Miren, muy bien, brazos lateral. Muy bien. Y para darle más complejidad, vamos ahora a cerrar los ojos. Cerramos los ojos y hacemos el semi-tandem con ojos cerrados. Asimismo lo vamos a hacer con el otro pie. Miren, recuerden inclinarse un poco hacia adelante y cerramos los ojos. Igual llevamos brazos lateral. Ahora vamos a realizar un ejercicio dual que es, vamos a complejizarlo con, vamos a tener los pies juntos, brazos lateral, vamos a hacer este movimiento y a la vez vamos a decir 5 frutas: guayaba, plátano, melón, naranja y manzana. Acá este ejercicio que nos va a ayudar, ya que estamos haciendo 3 cosas diferentes. Estamos trabajando el equilibrio, estamos haciendo movimiento de brazos y a la vez estamos diciendo palabras, ya sean pronombres, nombre de fruta, nombre de países, etc. Esto nos va a ayudar mucho a complejizar más nuestro equilibrio. ¿Sí? Ahora vamos a realizar el tándem. ¿Cómo sería el tándem? Va a ser talón con punta. Miren la posición, brazos lateral. Aquí igual nos vamos a llevar hacia adelante nuestro cuerpo y nos mantenemos alrededor de 15, 10 o 20 segundos. Me voy a poner lateral para que vean. Igual, el que no pueda se puede primeramente ayudar de la silla. Vamos a buscar nuestra estabilidad. Miren cómo yo transfiero nuestro peso hacia adelante un poco. Este es uno de los ejercicios más complejos que hay para el trabajo del equilibrio estático y es muy importante que lo hagan. Y para finalizar con los ejercicios de equilibrio estático, miren cómo yo me sujeto, se pueden sujetar, hacer movimiento punta talón, brazos laterales y vamos a cerrar los ojos. Aquí vamos a sentir hasta pequeños tambaleos porque se complejiza más nuestro equilibrio, ¿sí? Miren como yo hasta tambaleo algo. Nos concentramos bien. Muy bien. Hasta aquí hemos trabajado ejercicios de equilibrio estático.
ahora vamos a trabajar la marcha, a aprender lo que es el ciclo de la marcha, ¿sí? Primeramente nos podemos sujetar de una silla o de una baranda y vamos a iniciar con el talón, que es el choque de talón, el empuje, el balanceo que vamos a realizar y la flexión de rodilla. De ahí nos incorporamos y lo vamos a repetir 8 veces. Recuerden, este es el movimiento que debemos hacer y brazos al lado del cuerpo. Observen. El que no necesita sujetarse a la silla puede poner brazos sujetos encima de la cintura y hacemos este movimiento. Miren, recuerden las transferencias del peso. Si se dan cuenta, llevamos todo el peso hacia la pierna y luego ya llevamos todo a la otra pierna. Asimismo lo vamos a hacer con el otro pie. Lo vamos a repetir 8 veces. 2, 3, miren mi peso. 4, 5, 6, 7 y 8. Excelente. Ahora, este mismo ejercicio que vamos a realizar, pero vamos a hacerlo ya con movimientos de braceo. Como sería, vamos a sujetarnos primeramente de la silla, vamos a llevar pierna izquierda, recuerden el choque, y vamos a la vez llevar el brazo hacia adelante, de ahí nos incorporamos. Es muy importante este ejercicio estar lo más concentrado y también buscar la coordinación de brazos y piernas. Hacemos 1, 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta cómo hago la transferencia? 6, 7 y 8. Es muy importante el trabajo de la seguridad y las repeticiones. Lo hacemos con la otra pierna. 1, ya aquí sin sujetarnos de la silla. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vieron la coordinación? 7 y 8. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer ya alternando el movimiento. Sería 1, miren el movimiento, pierna con brazo contrario y el otro brazo hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya después de haber aprendido y haber hecho los ejercicios del ciclo de la marcha en el lugar, ahora vamos a iniciar con una marcha y exagerando bastante los brazos. Y recuerden, brazo con pierna contraria. Miren el movimiento, cómo hacemos nuestra caminata. Recordar que nuestra base de sustentación debe estar hacia adentro. Algo muy importante, nuestra base de sustentación no podemos caminar con las piernas abiertas, sino juntas. Miren el movimiento. 1, miren. Así mismo lo hacemos hacia atrás. Están observando el movimiento. Lo vuelvo a repetir. Miren nuestro peso corporal como siempre va hacia la pierna que está en el suelo, ¿sí? Ahora vamos a hacer como un segundo ejercicio, vamos a hacer una caminata lateral. Vamos a abrir la pierna y abrimos los brazos. Cerramos nuestra pierna y cerramos nuestros brazos. Hacemos en conjunto y a la vez es un ejercicio de coordinación. Observen. Ahora viramos.
Lo voy a volver a repetir. Muy bien. Próximo ejercicio, manos en la cintura. Vamos ahora a hacer ya elevación de rodilla, pero ya va a ser continuo. Recuerden de llevar todo el peso corporal a la pierna extendida. Siempre se los digo. Miren el movimiento. Y miren cómo yo hago el choque de talón. ¿Sí? Para que me vean ahora por detrás. Siempre mirando hacia el frente, movimientos lentos, fluido, el peso corporal. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Miren como yo llevo todo mi peso y de ahí yo la transferencia, ¿no ven? Observen el choque de talón. Observen detenidamente cada uno de los movimientos que estoy realizando en esta marcha de elevación de cadera o de rodilla. Muy bien. Próximo ejercicio, este mismo, pero vamos a hacer ahora con brazo y pierna contraria, pero ya en movimiento. Miren. Recuerden, como siempre, hago el choque de talón, no el puntear, ¿sí? Estar bien concentrado, movimientos lentos, fluido, no hay apuro en realizar esta rutina. Lo vuelvo a repetir. Muy bien. Un próximo ejercicio, vamos a hacer zancadas al frente. Vamos a hacerlo acá ahora con manos en la cintura. Poquitico hacia adelante, posición inicial, y lo hacemos con la pierna contraria. Hacemos primeramente con la izquierda, posición inicial, con la pierna derecha, dando una pausa. Lo vuelvo a repetir. Siempre vamos a dar una pausa. Esto trae consigo un enfoque de mayor concentración, de estabilidad, para que nuestro cerebro siga aprendiendo. Ahora, ya lo vamos a hacer con el braceo. Observen cómo vamos a hacer el movimiento. Volvemos una pausa. Recuerden estar bien concentrado. La pausa, brazo con pierna contraria. Nos concentramos. Ahora vamos a hacer un ejercicio de marcha, pero lo vamos a hacer bordeando obstáculos. A la vez también esto nos permite el mejoramiento a la hora cuando salgamos a la vida diaria, a lo cotidiano. Vamos a iniciar por el lado izquierdo. Recuerden el movimiento, miren cómo yo bordeo y amplío más
mi braceo. Le doy la vuelta y vuelvo de nuevo. Lo vuelvo a repetir del otro lado. Observen el movimiento, ¿sí? Lo voy a repetir de nuevo para que observen el movimiento que debo de realizar bordeando obstáculos. Observar, vamos a utilizar movimiento con los dos brazos, vamos a desviar el balón y vamos a ir caminando. Voy a dar media vuelta. Observen el control que debemos de tener. Lo vuelvo a repetir para que observen el movimiento. Estoy caminando lentamente, bien concentrado, y a la vez estoy realizando coordinación de mano. Ya aquí se complejiza más este ejercicio. Sí, como pueden observar, voy a seguir desviando. Otro ejercicio que podemos realizar en la marcha. Si no tenemos un balón, podemos agarrar una pelota más chica o una mancuerna. Vamos a llevar brazos arriba y vamos a caminar. Miren mi base de sustentación. Vamos ahora a caminar para que vean por detrás. Nuevamente, como pueden observar, con brazos arriba con un objeto. Bien, ponemos de ladito la pelota. Ahora voy a traerle, ya para finalizar con estos ejercicios, vamos a caminar en tándem. Ya lo habíamos hecho estático, pero ahora va a ser caminando. Brazos laterales, pierna, punta talón. Miren cómo yo llevo toda mi transferencia hacia adelante. Aquí podemos realizar 10 pasos. Viró para que observen. Recuerden la transferencia, llevar siempre el peso corporal al pie. Mirando al frente y estar bien concentrado. Lo vuelvo a repetir por última vez. Y para finalizar con toda esta rutina que hemos hecho en el día de hoy, terminamos con un estiramiento. Ponemos brazo, apoyando la cabeza, nos mantenemos unos segunditos, alrededor de 10 segundos. Lo hacemos con al lado contrario. Volvemos a la posición inicial, hacia arriba. Miren la posición de la mano. Hacemos ahora con el brazo para estiramiento del hombro, mirando al lado contrario. Ahora llevamos pierna derecha al frente, brazo contrario y estiramos toda la zona del brazo. 10 segundos. Asimismo lo hacemos con el otro. Ahora lo hacemos con la palma hacia abajo. Ahora estiramos las muñecas.
Ahora nos aguantamos y estiramos la pierna, agarramos para el cuádriceps. Así mismo hacemos con la otra pierna, los 10 segundos, recuerden. Me pongo lateral, agarramos la pierna, observen que estamos estirando todo el cuádriceps. Con la otra, 10 segunditos. Ahora vamos a llevar una inclinación pierna para estirar los gemelos, ya que recuerden que algunas veces no padecemos de contracturas dolorosas musculares y Él nos da en los gemelos. Inclinamos adelante y estamos estirando todo el gemelo. Con el otro. Punteamos hacia adelante para estirar el tobillo. Recuerden, nos sujetamos. Con el otro cambio. Finalizado con esta rutina integral, este programa general que le hemos traído para las enfermedades degenerativas y para ataxia. Espero que le haya sido de gran utilidad esta nueva propuesta que ha sido muy compleja para ustedes. Como siempre les digo, suscríbanse, denle like, comenten cada uno de estos programas si les haya gustado, si les ha servido para seguir creciendo en esta comunidad. Chao.